tal? Buenas noches, soy Norma Pimentel y nos encontramos en una transmisión más de Ponte las Gafas Violeta, hoy que es jueves de política, jueves de entorno público, jueves también de muchas noticias, de muchas situaciones que nos tienen muy consternadas, desde temas que van vinculados a pues otros delitos y otras pues denuncias que nos han llegado de incremento de violencia, hasta pues cambios que se han dado a nivel nacional y que definitivamente van a generar un entorno mucho más complicado para seguir visibilizando la discriminación y la violencia que padecen muchísimas personas, pero que se encrudece más con mujeres y mujeres en la interseccionalidad. Y esta noche nos acompaña para poner un poco de este contexto una mujer que yo admiro mucho. Ella es Yasmín Tecozautla, que es una mujer muy joven que está muy metida dándolo todo ya en el entorno público, en el entorno político. Ya ella nos podrá platicar mucho de sus experiencias, tanto en la parte del ejercicio de las acciones públicas en la regiduría que ella actualmente ocupa, como pues su propio caminar en el entorno de un partido, porque híjole, pues ya sabemos que aquí pues las mujeres que nos han hecho el honor de acompañarnos para narrarnos cómo ha sido su caminar, para lograr abrirse espacios, abrir caminos en un entorno que por mucho que se diga, por mucho que se debata, sigue siendo muy complicado para aquellas que se atreven a dar el paso, a saltar a un escenario de lo público. Y bueno, esta noche me da mucho gusto que esté por aquí mi querida amiga Edurne Ochoa, que ayer se le complicó un poco por temas de agenda el acompañarnos en la entrevista con José Mario de la Garza, pero que ya está también por aquí, ya más que lista para seguir dando batalla, porque créannos que es esto así, es estar dando batalla todos los días, pero es muy reconfortante cuando nos encontramos con otras personas que vibran en la misma sintonía, que generan también que las cosas puedan pasar, que lo decretan, pero no solo que se quedan en las palabras, sino que lo bajan a las acciones, que es de lo que más estamos sumamente necesitados y necesitadas en este país. Y como todas las noches, pues agradecerle a la comunidad de Ponte las Gafas Violeta que nos acompañan desde las diferentes plataformas, a nuestro amigo Badir Bojalil por el espacio que nos abre en Boom Media MX, y a todos quienes están muy al pendiente a las 9 de la noche de estar sumándose a este espacio, porque es gracias a ustedes que cada noche seguimos aquí echándole muchísimas ganas para construir pues estos contenidos que esperemos sean de valor para todos ustedes. Muchísimas gracias, buenas noches, y mi querida Edus, ¿cómo vamos? Hola amiga, muy bien, buenas noches, encantada como siempre de estar contigo y con nuestras invitadas, en este caso Jazz. Aquí en Ponte las Gafas Violeta, ayer ¿verdad? Se complicó porque tuve que estar trabajando en otro estado, pero estaba pendiente justamente viendo el programa y yo les escribía ahora del otro lado porque qué buen invitado tuvimos el día de ayer, la verdad amiga, me encantó el programa, pero bueno, hoy como bien lo dices hay muchísimas cosas en la agenda, sobre todo la pública, temas que han generado controversia, que están generando muchísima conversación a través de las redes sociales. Y bueno, para mí es un gusto darle la bienvenida esta noche a Yas Tecozautla, una mujer que admiro, una mujer, como bien dices, feminista, aguerrida, que todo el tiempo está en la línea pues de batalla, porque esto de verdad que es una batalla, aunque no lo crean, hay que luchar con la violencia, con la misoginia, con el patriarcado, con las resistencias, con la invisibilización, con los prejuicios, con tantas cosas que aunque no lo crean, hay días que seguramente Jazz, a ti te ha pasado, llegas y dices, aviento la toalla, me doy, yo mejor ya no me voy a meter en esto y mejor sigo mi camino por otro lado, pero ya estoy muy cansada. ¿Cómo estás, Jazz? Buenas noches. Amiga, muchísimas gracias por la invitación. Yo las veía y yo decía, ¿cuándo me irá a tocar a mí? ¿Cuándo me irá a tocar? Muchas gracias a las dos. Digo, mujeres que, sobra decirlo, las admiro mucho por la trayectoria que tienen académica, la trayectoria en la lucha que bien dices que llevamos a cabo todos los días. Por ahí, una de tus alumnas, Norma, me dijo, fue mi maestra, es muy buena. Entonces, bueno, le dije, sí, obviamente, es muy buena. Muchísimas gracias por la invitación y pues, lista. Oye, Jazz, pues un poco sumando estos temas, digo, vamos metiéndonos, vamos a empezar a hablar
desde el cansancio de la lucha hasta las agendas públicas que están hoy en redes sociales y en conversación. Para todas las personas que nos ven, que nos escuchan y demás, ¿qué les puedes decir sobre tu experiencia en este tema de estar al frente, de alzar la voz, de estar pues poniendo el dedo justamente en la llaga, en la incidencia de nuestros derechos, de una vida libre de violencia? ¿Cómo ha sido tu experiencia y cómo de repente logras también justamente tener un punto de desahogo o de fuga para que este cansancio mental, espiritual y físico de alguna manera se vea pues apaciguado para lo que sigue? Bueno, pues primeramente cuando yo inicié hace ya un buen de años en el tema de género, primero entré fuera de la academia, es decir, no había profundizado mucho en el tema de estudios de género y eso, había entrado más como en un tema social. Conforme me fui involucrando, me fui dando cuenta que era importante tener esa otra parte, ¿no? Ese fundamento teórico que te sirve para poder abordar muchas cosas que sabes que ahora tienen un nombre, ¿no? Que sabes que se llama interseccionalidad, que sabes que se llama estereotipo, que sabes que se llama rol de género, androcentrismo, etc. Y que todo eso te sirve para, pues para poder desarrollar mejor tu función. Entonces, cuando sé que es necesario abordar esos temas, bueno, empiezo a prepararme con el área académica, hago la maestría en estudios de género, una aquí en México, hago un posgrado en género e igualdad con 2 especialidades en gobiernos locales, relaciones laborales fuera de México. Tuve la oportunidad de ser becaria de la Fundación Carolina. Ahí fue un gran honor porque fuimos cientos y cientos de solicitudes de toda América Latina, solo hubo una beca y tuve la gran fortuna de que me la dieran a mí, ¿no? Entonces, pues aproveché eso, como no tienes idea, porque en Barcelona es uno de los lugares en donde el tema de los estudios de género es pionero en mucho. Tuve a Encarna Bodelón, a Verena Stolken, que fue de las principales pioneras a nivel mundial en el tema de la interseccionalidad, fue de las primeritas que empezó a hablar del tema. Entonces, estudiar con sus libros y estudiar con ella enfrente, entonces, bueno, ¿qué te digo, no? Desde ahí era como ya el camino ya trazado, ¿no? Ese camino hacia donde íbamos. Tengo la oportunidad de hacer prácticas profesionales en la Oficina de Políticas Públicas de Barcelona, para el de la Diputación de Barcelona, que abarcaba todos los municipios podríamos decir, como de ese distrito, y hacer un análisis de los programas de igualdad de algunos municipios para ver si eran viable o no que siguieran, ¿no? Entonces, regreso y sigo con el doctorado en género y derecho, y bueno, pues ahora estamos en la tesis, y bueno, acabamos de elegir el tema, acabamos de empezar todo el tema del protocolo con la maestra Elba, que es mi tutora y que ya me está regañando. Muy contenta, y fíjate que esto viene a colar del tema que precisamente hace un momento estábamos hablando vía WhatsApp ahí con las amigas, porque bueno, el tema de mi tesis, a ver si no me lo fusilan por ahí, pero pienso llamarle sobre todo lo que está pasando con los institutos municipales de las mujeres, ¿no? Esa alfombra, todo lo que hay debajo de la alfombra, ¿sabes? Eso, como cuando llega la visita que vas a limpiar y que dices, ya viene, y ese polvito, esa basurita, dices, no la saco, levanto la alfombra y la meto ahí y está, ¿no? Y se tapa, pero está ahí, ¿no? Entonces, vamos a profundizar un poco sobre eso y bueno, vamos a estar ahí trabajando, y bueno, tengo una muy buena tutora de tesis doctoral, que es la maestra Elba, que le mando un saludo, la aprecio, la admiro mucho. Y bueno, pues esa parte es como el tema académico, ¿no? Pero ahora, ¿cómo llevarlo a la práctica? Y bueno, desde hace más de 11 años, pues nos metimos a trabajar con grupos de mujeres en temas de violencia de género, de empoderamiento, más recientemente todo el tema de involucrar a las adolescentes a las áreas STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y bueno, pues desde todas las trincheras donde hemos estado, siempre pugnamos porque existan actividades que fortalezcan la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, donde quiera que hemos estado. Y tú puedes ver que a veces he estado en áreas académicas, a veces de la administración pública, federal, estatal y municipal, donde he tenido oportunidad de estar, y lo hemos impulsado, también desde las posiciones del partido lo hemos impulsado, y creo que una maestra nos decía, a veces la lucha de las mujeres es constante, ¿no? Porque das 3 pasos, pero tienes que estar pendiente que no te echen atrás otros 2, ¿no? O sea, nuestros derechos siempre tenemos que, como que una duerme y otra vigila, porque no sabemos si al ratito
nos los quitan, nos los modifican, etcétera. Entonces, bien lo decías, es una lucha constante, amiga. Oye, Jazz, y nada más, algo que me llamó la atención, dices, hace 11 años y estás súper joven, o sea, comadre, no, ya, cierra hoy, ya changarro y vámonos. Muchas gracias, amiga. Voy a cumplir 36 años. Este año cumplo 36 años y, bueno, yo inicié la maestría luego que terminé la universidad y desde entonces pues estamos con el tema, y cuando estaba en la universidad lo veía, pero vaya, no desde ese enfoque ya de perspectiva de género que vas conociendo cuando vas leyendo a las autoras, cuando vas aprendiendo de metodología, etcétera, no tienes como ese enfoque, ¿no? O sea, sabes que existe esa desigualdad, pero no sabes que tiene un nombre, ¿no? Entonces, pues ahí llevamos los añitos. Amiga. Jazz, ¿cómo ha sido? Porque el que digas ahora que tantos años, pues no, realmente yo también me sumo aquí al comentario de mi comadre, o sea, estás muy joven y es padrísimo ver esto, ¿no? Que exista este mensaje que se le puede enviar a quienes están del otro lado escuchándonos y decirles que se puede, claro que sí se puede todo, se puede conjugar el desarrollo académico con la parte práctica, con obviamente la construcción de la vida política. Y yo me voy a quedar en la parte específica de la vida política, porque cuando hablamos de hacer política, yo he tenido que romper ya algunos paradigmas personales, porque yo sí creía que el derecho era una ciencia, una técnica, pero que íbamos como por nuestro lado, ¿no? En el mundo de la abogacía. Y de repente tuve una persona que aprecio bastante, que una me dijo, no, es que tú no terminas de entender que hay una vinculación muy fuerte entre la política, no los partidos políticos, sino el hacer política y lo que tú quieres hacer con, pues, generar esta promoción de la cultura de la legalidad y alcanzar, pues, mayor facilidad para, pues, la justicia, ¿no? Para todas las personas. Yo decía, no, claro que no, o sea, la política esa es la que hacen los partidos, esa es la que hacen los políticos. Y estamos tan desgastados de eso que yo decía, no puede ser ese el camino. Y ya pasó el tiempo, ¿verdad? Y me di cuenta que pues sí, es un poco el camino. ¿Cómo ha sido para ti el ir generando como estas diferentes facetas y decantarte por una que sí es política, por una que sí está vinculada a un partido político y que ha habido tanto tema, tanto debate? Justo cuando viene este nuevo proceso electoral, ¿qué te motiva a ti para decir yo voy con este partido o yo me sumo a estas ideologías? ¿Y por qué crees que hace sentido pues tu formación como feminista, tu formación académica, tu desarrollo profesional para sumarte a un partido y decir y aquí me quedo y aquí voy con todo? Bueno, evidentemente mi formación académica, la familia de la que vengo, clase media, toda mi formación académica desde el kinder ha sido en escuelas públicas. El tema social, la justicia social, creo en la justicia social, porque por ahí a veces cuando hablamos del bien común, dicen, desde ahí te das cuenta, ¿no? El tema del bien común, la palabra del bien común, el concepto, es más de derecha. Yo creo en la justicia social, es más la parte de la ideología. Yo sí creo en eso, aun cuando estamos viviendo tiempos en donde, porque me lo han dicho, ¿sabes? Me han dicho, es que ahora ya no es de ideologías, es que ahora ya es la persona. Creo que sí, es la persona, pero creo que también representa mucho la ideología que tú tengas, ¿no? La ideología por donde estudiaste, por la familia en la que viviste, por las experiencias que a lo largo de la vida se te han ido acumulando y que hacen que tú creas en algo. Yo tengo esa ideología, yo creo en la justicia social y por eso es que estoy en el Partido Revolucionario Institucional. Hemos recibido invitaciones, pero definitivamente no podría estar en otro partido. Estoy orgullosa de estar en un partido que, si bien ha tenido errores, también ha tenido muchos aciertos, ha sido el constructor o el gran edificador de las instituciones que pudieron sacar después de toda aquella revolución
al México que hoy conocemos. No podríamos conocer la historia de México si no leemos a la par la historia del Partido Revolucionario Institucional. Yo estoy muy orgullosa de serlo. A veces, porque también te digo, me lo han dicho, es que políticos como tal y tal y tal, pero a ver, los partidos políticos somos más que un nombre de una persona. Es la ideología, es sus estatutos, son los militantes, son la gente que hace que las personas lleguen a ocupar esos puestos. Ese es el partido político. Y que no estamos dispuestos, las nuevas generaciones que nos hemos preparado, que trabajamos, que lo mismo lo hacemos en tierra, como nos tocan las mesas de negociación, lo mismo que hacemos una cosa u otra, no vamos a pagar por una historia que nosotros no escribimos. O sea, y siempre se los he dicho, es mi trabajo, me lo van a juzgar a mí por los resultados que yo entregue, por ejemplo, una vez que yo termine la administración, y que estaré expuesta al escrutinio público de las actividades que hayamos hecho y que las recibiremos, porque también se crece de las críticas, pero la justicia social es lo que me hace a mí saber y estar segura de que en el PRI, que además es donde yo he tenido las oportunidades de crecer, no siempre fáciles, porque también te mentiría, no siempre fáciles, pero es donde se me ha dado la oportunidad, y es gracias al PRI que hoy yo estoy ocupando esta posición en el Ayuntamiento de Teciutlán. Oye, Jazz, pues sí, tienes toda la razón, o sea, finalmente, como bien lo dices, no solamente son los partidos, son las personas, pero nos tenemos que sentir identificadas finalmente con alguna postura, ¿no? Con sus estatutos, con su historia y demás. Y creo que bajo esa lógica es que cada quien decide si está más del lado conservador, más en el centro, más hacia la izquierda y demás, ¿no? Pero fíjate que, digo, yo voy a poner aquí un ejemplo, yo soy una mujer progresista, siempre he sido, vengo igual de una familia de izquierda, progresista, así crecí, y yo hoy veo, fíjate, con bastante pena, y debo de decirlo así tal cual, pena, ¿no? Con bastante incredulidad también, como en este momento justamente que en teoría estamos siendo gobernados y gobernadas por un partido con una expresión de izquierda progresista, ahora tiene todos estos trazos de un conservadurismo que nunca esperamos, ¿no? Con una política realmente rancia, vieja, con una visión de hace, no sé, 50 años, etcétera, por ahí, ¿no? 60 años, en donde no se están tomando decisiones acertadas justamente como se esperaba en este momento en un país en donde se requiere innovación, visión, futuro, inversión y demás a largo y a mediano plazo, en donde estamos viendo están siendo rebasados por el COVID-19, ¿no? Vemos todos los martes con Michelle Chaín el análisis económicamente y, bueno, la caída brutal que está teniendo la economía refleja una similitud con la del 94, 95. Entonces, bueno, pensar en este escenario que vamos a vivir, además del propio escenario de la propia contingencia sanitaria, pues nos hace replantearnos muchas cosas, yo creo, como hombres y como mujeres. Pero en el caso específico de las mujeres, a mí me gustaría tu opinión sobre diferentes cosas. Desde mi perspectiva, hay un retroceso justamente en el avance en nuestros derechos, en las garantías que habíamos conseguido, en los presupuestos que se habían logrado, que además, hay que decirlo, no llegamos a nivel estado ni al 1% de los presupuestos asignados a mujeres. Ningún estado lo tiene, y además el presupuesto que también se tiene a nivel nacional es pírrico. Pero ahora estamos ya luchando justamente porque no nos quiten lo poco que tenemos. El día de hoy, justamente, también en una nota que estuvimos compartiendo en las redes y que de verdad a mí me causó pues muchísimo ruido, es que justamente la propia Nadine Gassman dice, de acuerdo a una columna que se publica, una única sola columna que se publica en un medio de Querétaro, que el anexo 13 que baja de mujeres justo para el tema de transfer está en vilo y que necesita una varita mágica justo para aparecer ese recurso. Es muy lamentable y muy preocupante justamente porque ya nos quitaron el recurso para las CAMIS, ¿no? Las casas de mujeres indígenas y afromexicanas, ya rasuraron del propio recurso de las mujeres el tema de los refugios, ya también le cortaron una partida importante y el próximo año no sabemos si va a estar presente nuevamente esa partida o se va a destinar a otros rubros.
Pero ahora viene este tema de Transver, en donde deberíamos justamente estar lanzando una campaña que dijera con el anexo 13 no se juega, por todo lo que representa en cuestión de disminución de brechas de desigualdad entre hombres y mujeres. ¿Qué opinas sobre este tema? ¿Cómo ves a este partido, no partido, proyecto, no proyecto, progresista, no progresista, conservador, no conservador, con estos dobles discursos que muchas veces yo la verdad es que no entiendo? A lo mejor tú con otra visión de otro partido, a lo mejor tú tienes mayor claridad justamente de lo que está sucediendo. Mira, me duele enormemente. También los programas de transversalidad son un programa que lo conocemos a la perfección porque llevamos también ya cerca de 8 años trabajándolo. Imagínate que lo conocimos cuando el proyecto se dividía por categorías A, B y C. La primera categoría llegaba hasta un monto de 600,000 pesos. Tenías que hacer toda una sábana de diagnóstico de cómo estaba la situación de las mujeres, posición, condición de género, etcétera, etcétera. Terminabas entregando una carpeta por acá. Después, conforme fueron pasando los años, esas categorías fueron desapareciendo y se quedó en uno solo general para todos. Es decir, no importaba que tú fueras Puebla capital, te daban el mismo monto que si fueras el municipio más pequeño de Puebla. No importaba, o sea, de entrada, cuando las necesidades, cuando todo es completamente diferente. Y poco a poco fueron disminuyendo el presupuesto. Hasta la última convocatoria fueron 200,000 pesos por municipio, menos los impuestos. ¿Para qué voy con esto? Hay muchos municipios en el país, porque yo, además de todas las cosas y entre las curiosidades, también fui directora del Instituto de las Mujeres en Atlisco, y ahí luego les cuento la historia porque llegué hasta allá, pero y conocía mucho, lo viví como directora. Después, apoyando y colaborando en algunos institutos estatales de la República Mexicana, también lo vi con los estatales y con los municipales de diferentes estados con los que hemos tenido la oportunidad de poder trabajar el tema de transversalidad. No hay uno solo, te lo digo, y si hay uno en los 8 o 9 años que llevamos trabajando transversalidad, es mucho, que te diga, ¿sabes qué? Nosotros tenemos una autonomía financiera, nosotros tenemos una autonomía de operatividad y de logística. No lo hay, porque los institutos de las mujeres no son más que un apéndice de los DIFs. En toda la parte del país a donde vayas. Es muy difícil encontrar uno que no. Los institutos de las mujeres no están cumpliendo las funciones para las que realmente se crea un instituto de las mujeres. No lo están haciendo. No revisan, ¿por qué? Porque no tienen esa libertad de hacerlo. Porque no hay una modificación, porque no está como tal estipulado que tengan esa autonomía. Y difícilmente dan la autonomía. Ahora, vamos con el tema presupuestario. Los institutos no tienen recursos, porque si hay miles de prioridades en los ayuntamientos, la prioridad menos importante siempre va a ser un instituto de las mujeres. ¿Qué es el instituto de las mujeres? Que haga un taller, que haga una plática, ya que haga aquí esto, que entregue aquello, que le ayude al DIF. Estamos minimizando un problema porque el Instituto de las Mujeres es primordial si cumpliera con las funciones que realmente tiene que cumplir un Instituto de las Mujeres. Y tendría que ser uno de los principales órganos, sobre todo en este tipo de batallas que se están dando cuando tenemos una pandemia detrás de la pandemia. Porque nos estamos dando cuenta los casos de violencia, cómo han aumentado, y sobre todo ahorita en el tema de la pandemia. Pero no hay, y hay muchos institutos que no cuentan ni con la psicóloga, ni con la abogada. Vaya, a veces hay institutos que únicamente ponen a la directora de los institutos de las mujeres únicamente para la gestión del recurso. Y como eso, nos podemos aventar horas. Cada uno tiene una historia. Y ellas dan la lucha, me consta porque muchas veces me tocó consolar a muchas de ellas donde decía, es que mi oficinita es abajo de las escaleras, donde está la humedad y donde guardan las cajas, y ahí me dieron una sillita y ahí me dieron tal, ¿no? O ¿sabes qué?
en algunos otros, pues mira, ya te bajamos el equipamiento, qué bonito, quedaba todo bien, a ver, tu plan de trabajo, todo, nos volteábamos y cuando regresábamos, oye, ¿y tu equipamiento? No, es que pues, ya se lo llevaron a obras, porque obras sí es importante, pero el Instituto de las Mujeres no. Entonces, vaya, da mucho coraje porque te das cuenta que realmente se requiere. Es el único respiro que muchas directoras de los institutos cuentan o contaban, porque ya no sabemos si se lo van a dar, ¿no? Y que ahora pues estamos en zozobra porque no sabemos si ese dinero se va a dar, si no se va a dar, si el presidente mañana a las 7 de la mañana dice, ¿saben qué? No es importante, todos somos felices, no necesitan el dinero y se va para otra cosa, porque así es, y entonces lo puede hacer. Entonces, respecto a mi postura en cuanto al tema de como militante del PRI, yo te puedo decir que muchas de las cosas o de las opiniones que vierto muchas veces en el tema de género, casi siempre he tratado de ponerle como esa línea, ¿no? Lo que es como el tema del partido y siempre en el tema de género he sido muy imparcial. Cuando me ha tocado criticar posturas que incluso han sido emitidas por mi propio partido, lo he hecho, soy como esa parte pequeña rebelde por ahí, soy esa parte incómoda para algunas y algunos, pero sí lo hago, porque creo que uno tiene que ser muy coherente y muy ecuánime, porque ahí retomo el comentario que decías hace rato, por eso es que la gente deja de creer en los partidos políticos, por eso es que la gente deja de creer en los políticos, porque no son congruentes con una ideología, porque un día están con una ideología porque les conviene a sus intereses y al otro día están con otra ideología porque les conviene a sus intereses, y porque las mujeres solamente somos importantes en campaña, y espérense porque en el 2021, ahí sí, otra vez, las mujeres vamos a ser muy importantes, miren, las mujeres iban a tener, y vamos a contar con esto, iba a haber presupuesto, iba a haber salud, iba a haber y te empiezan a decir, y la realidad es la que estamos viviendo hoy. Estamos en una zozobra, estamos con un tema complicado, el tema de las estancias infantiles, los centros, los refugios para mujeres, ya no hay presupuesto para las asociaciones civiles, esas asociaciones que de verdad se ponían la camiseta, o se la siguen poniendo, pero ahora sin recurso, para generar estudios muy ecuánimes, muy coherentes, muy neutros, y que nos aportaban también a los partidos políticos, porque nosotros también veíamos esa realidad que ven las asociaciones civiles y que desafortunadamente ya no están. Y con mucho coraje, Edurne, muchísimo coraje, porque lo platicábamos hace rato, no es posible que en un país en donde el feminicidio es una de las principales situaciones que viven las mujeres, en donde el índice de violencia es enorme, en donde hay una brecha salarial, en donde hay una brecha de género, en donde en cualquier aspecto que le busques, que las mujeres seamos relegadas, desplegadas, ya me queda claro, no somos importantes para este gobierno y no estamos en la agenda. Lo que se logre será porque estemos unidas y porque lo tengamos que hacer. Eso será lo que logremos. Y vigilando, mientras unas luchan, otras atrás volteando y vigilando que lo que ya habíamos logrado no nos lo quiten, porque puede pasar. ¿Qué tendría que pasar? A ver, yo he sido también muy crítica con estos dos puntos. La asignación de recursos públicos para mí es, híjole, fundamental, ¿no? Para el tema que sea, llámese género, llámese atención de grupos vulnerables, niñas, niños, adolescentes, o sea, creo que la parte de asignación presupuestal es fundamental, pero a mí hay algo que me sigue haciendo mucho ruido. Ok, sí, o sea, el gobierno federal no manda recurso, pero está el gobierno estatal y además está el propio ayuntamiento. ¿Cómo transitar entonces? Porque de repente, y no voy a hablar como abogada, voy a hablar solamente como ciudadana, ¿no? De repente uno como ciudadano dice, a ver, pero pues entonces, ¿de dónde va a venir el gran cambio, no? Y no tiene que ver con que si izquierda, derecha, tal o cual color. ¿Dónde tienen que ocurrir las cosas? Ha costado muchísimo trabajo. A muchas mujeres les ha costado la vida defendiendo derechos fundamentales como simplemente poder ir a votar y ser votadas, algo que ahora para nosotras ya es algo muy normal. Pero resulta que en ese ir abriendo caminos, las reformas ya se dieron. Los presupuestos con perspectiva de género son hoy una responsabilidad para los ayuntamientos, para los estados y obviamente para la federación. También hoy ya tenemos paridad
casi en todo, porque todavía nos hace falta la reforma para traer paridad a el Poder Judicial. Pero yo también creo que no porque haya paridad o no porque haya mujeres diputadas o mujeres presidentas o mujeres lideresas de partidos o mujeres, esperemos algún día 50-50 ya para juezas, magistradas y ministras, significa que viene el cambio de ideología. ¿Y por qué lo comento? Porque resulta que no todas las mujeres que llegaron a ocupar un espacio de toma de decisiones han construido políticas públicas o han exigido que se cumpla lo que dice la ley. O sea, yo ya no digo los acuerdos políticos de los grandes tomadores de decisiones. No, espérense. O sea, ya ha avanzado mucho las reformas en materia legal. Entonces, de entrada, para los 50 ayuntamientos que hoy tienen declaratoria de alerta de violencia de género, era un sí o sí institutos, sí o sí fortalecidos. Los recursos van en tripartita. Perfecto. Está el tema de lo federal, está el tema de lo estatal, pero también los municipios deben de ajustar sus presupuestos y reasignarlos para este gran tema. ¿Cómo cruzar esta línea delgada entre las voluntades y las responsabilidades? ¿Qué hacer ahí? La verdad es que nosotras hemos escuchado a muchas regidoras, a muchas diputadas que se voltean y nos dicen, es que no se puede porque al final sigue habiendo una inercia, o más bien una falta de inercia, en la que yo puedo levantar la voz, pero no me van a hacer caso. ¿Qué se les ha ocurrido? Digo, a mí ya se me han ocurrido algunas cosas, pero a ustedes que están ahí, sí, ya saben, ¿no? Por si le voy a preguntar, ya también yo ya sé por dónde, pero ustedes que están ahí, ¿qué se les ha ocurrido para que eso que dicen voluntades políticas, la verdad ahorita traigo la duda, ustedes si tienen presidenta o presidente y no me quiero equivocar, pero no tendría que ser hasta que llegue una presidenta mujer, si hay una ley que les dice a los 3 niveles de gobierno que tienen que asignar presupuestos con perspectiva de género. Bueno, primero, en lo que comentabas respecto a que a veces asumimos que porque llega una mujer, automáticamente todo el tema, y no necesariamente un tema político, o sea, en una empresa, en donde sea, a veces pensamos que automáticamente se van a venir todas esas modificaciones de la cultura institucional con la que se había venido trabajando, ¿no? Recuerdo que una maestra nos decía, el ser mujer no te hace automáticamente ni conocedora ni creyente de la perspectiva de género. O sea, decía, de entrada no. Y ese es el error que muchas veces se comete, ¿no? Que piensan, pues vamos a poner mujer. Es como cuando dicen, la psicóloga va a atender a tal. Sí, pero debe ser una psicóloga que tenga perspectiva de género. ¿Estás de acuerdo? El tema de la abogada, ¿no? La abogada va a conocer el asunto de Juanita Pérez. Sí, pero la abogada es profesionista, tiene el conocimiento en el tema de derecho, pero tiene que tener un conocimiento en el tema de la perspectiva de género. O sea, eso siempre lo hemos dicho, debe de existir, porque lo contrario, sea hombre o sea mujer, no va a haber esa voluntad política para poder generar esos cambios en la cultura institucional, en todo el andamiaje de la administración pública, y ahí viene, por eso es cuando decimos la transversalización de la perspectiva de género, porque significa transversalizar esa perspectiva de género en todas las áreas del gobierno, en todos los niveles. Y cuando hablamos de presupuestos con perspectiva de género, hablamos de transversalizar todo el presupuesto que va a todo con una perspectiva de género, no de que de los 10, de 2 para mujeres. No, es que yo ya cumplí mi presupuesto con perspectiva de género porque yo de 10 le di 2. No, es que en estos 10, todos estos 10 estén atravesados con una perspectiva de género. De eso se trata, sea hombre o sea mujer. Desafortunadamente, bueno, hace ratito que decías, a muchas les cuesta la vida, que han luchado por esto, y yo le agregaría, ahorita que lo decía así, estaba yo pensando, y a muchas otras también les cuesta la vida política, porque a veces remar contra corriente no es tan fácil, a veces esa otra parte recalcitrante de querer modificar esas estructuras patriarcales que también existen dentro de la administración pública es difícil.
es difícil hacerlo porque efectivamente se cruzan, ahí sí se transversalizan todos los intereses políticos y personales, etcétera. Entonces, alianzas, ¿qué hacer? Alianzas que te permitan poder avanzar, romper con la parcela administrativa que le llamamos, es decir, que una área ande por aquí, otra área ande por allá, y cada quien está en su rollo haciendo temas, y a lo mejor el mismo tema lo están haciendo las dos, sino generar un andamiaje entre todas las áreas, romper esa parcelación administrativa para poder generar colaboración entre todas las áreas a través de alianzas para poder entre todas empujar y solicitar esos tipos de apoyos o de respaldo, porque mira, muchas de las acciones que se hacen también es cierto, el recurso es importante, pero también es importante la voluntad política porque hay muchas cosas que lo sabrán ustedes, que se resuelven con una llamada, ¿no? Y que dices, a ver, es que esto ya pudo haber quedado si alguien levantaba el teléfono y se llamaba a la persona correcta para poder pedir la colaboración, la alianza, etcétera. Pero si a veces no se tiene esa voluntad política, pues es muy difícil poder avanzar y desafortunadamente es una lucha, como lo decía Edurne, que se tiene que ir dando y que se seguirá dando, pero que lo hacemos con todo gusto para las generaciones que vienen atrás de nosotros. Oye, Jazz, aquí tienes, Iván, ¿quieres contestar eso, amiga? Yo quería nada más bajarlo un poco más. Yo, ¿verdad? Así como ajena, yo sé que tú estás ahí en la batalla. Y por eso preguntaba cómo está el tema en tu municipio, porque yo lo desconozco. Pero yo, de entrada, no sé ahí, además del diálogo, que yo también siempre premio mucho, el que se generen mesas, que se platique, que se convoque a sociedad civil, o sea, que se den como todos estos esfuerzos, ¿no? Pero también el visibilizar las acciones. Tú como regidora debe haber en el ayuntamiento una comisión que esté enfocada a todos estos temas. Desde esa comisión, tú presentar tus puntos de acuerdo, tú solicitar a Cabildo y pedir la presencia de la tesorera y pedirle al presidente o presidenta municipal, insisto, no conozco cuál es el caso de allá, la reasignación de recursos. Porque eso que tú comentas de las instancias a favor de las mujeres, como le quieran llamar, porque hay todavía toda una situación complicada ahí, no tenemos estandarizadas las 217 en los municipios, requieren de mucho apoyo. Nosotras desde sociedad civil podemos levantar la mano, alzar la voz y decir, pero ustedes que también están allá adentro pueden generar esas evidencias y seguirlas escalonando, porque yo por eso les decía que este es un tema jurídico y ya hay una ley que les obliga a presidentas y presidentes a asignar los recursos, y si no, para eso hay una auditoría superior del Estado, que efectivamente su primera chamba es evaluar cómo se van dando los movimientos y los ciclos presupuestales, porque de repente creo que nosotras nos quedamos o nos podemos quedar desde afuera un poquito cortas, y las ciudadanas y las usuarias que se quedan ahora sin estas atenciones, nos podemos quedar hasta frustradas porque decimos, híjole, ¿qué más puedo hacer? Entonces, nosotras lo que podemos hacer es ayudarles o hacer una caja de resonancia de las peticiones que ustedes generen y que, pues a lo mejor pues, las dejen en visto, ¿no? Y digan, pues es un oficio de una regidora, vale gorro. No. O sea, hay un tema, insisto, legal. Al menos algo que se ha logrado es avanzar en esa parte. Entonces, ya sabes que cuentes con nosotras tanto para uno, que es las asesorías o el cómo decirles jurídicamente hablando que es su responsabilidad, que no estamos hablando de que si quieren o no quieren o que si tienen ganitas, que hay una normatividad que ya les dijo que lo tienen que hacer. Y si no, pues irle escalando hasta donde tenga que llegar, porque de verdad que las situaciones están terribles. Yo quiero hacer una mención, Edurne, te acabo de mandar un WhatsApp, porque empecé aquí a apuntar y empecé aquí a tener aquí movimiento, porque estoy recibiendo ahorita unas llamadas, en lo específico, por una situación que se está dando en estos momentos en Coyotepec. La presidenta municipal, Dora Ávila Martínez, me están avisando que la tienen secuestrada los regidores de este municipio, y está terrible la situación. Aquí ya me están enviando me está llegando por 2 diferentes telefonemas y mensajes y demás,
donde lo que están pidiendo es que se visibilice, que de alguna manera se llegue este mensaje. Ahorita lo vamos a compartir, Mujeres en Afidamento. Te paso ahorita el resto de la info, porque están muy preocupados, porque están amenazando con cosas muy delicadas a la presidenta municipal. Yo creo que ustedes vieron lo que pasó hoy, y aquí hago un pequeño paréntesis con el tema de COVID, de que en una comunidad la gente no identificó que era una situación de sanitización y se incendiaron literal los ánimos. El personal que iba a dar esta sanitización tuvo que salir corriendo, lograron salvarse, pero incendiaron la camioneta y los productos que llevaban, porque la gente pensó que se trataba quién sabe qué, de qué situación, y me están diciendo que en este momento es algo similar. Entonces, sí, pedir a quienes nos estén escuchando que por favor se envíe una patrulla, se envíe a alguien, porque esta situación me dicen que sí se puede salir un tanto de control, porque sí hay mucha incomodidad y la gente ya está pues generando una situación difícil. Insisto, es el municipio de Coyotepec, y a quien tienen en estos momentos secuestrada es a la presidenta. Su esposo está ahora buscando que algún policía, que alguna autoridad brinde la atención, pero sí hay una situación ahí que creo que vale la pena resaltar. Disculpa, Jazz. No, no te preocupes. Ya, bueno, ya ahorita lo estoy compartiendo, como bien lo dices, ya, sí, ya vi, ya lo compartimos. Ahorita también yo creo que sería interesante, que hay gente que nos está viendo, ya arrogué a una diputada, también ahorita ponerlo en las redes sociales, porque justamente el Ponte las Gafas Violeta también de eso ayuda muchísimo a visibilizar, a hablar de los temas, a darle resonancia, a tratar justamente de gestionar o de enlazar a las pues dependencias correspondientes en este tipo de situaciones, en este caso. Pero bueno, en lo que Norma lo puede compartir también, preguntarte, Jazz, aquí en torno a lo que iba diciendo Norma, y justo lo que estamos viendo ahora. Tú seguramente también te has tenido que enfrentar a violencia política en razón de género, seguramente a descalificaciones, a temas en redes sociales de descalificación, de cuestionarte absolutamente todo. Creo que el tema de verdad de las mujeres en cuestión de garantizar o salvaguardar los derechos políticos electorales es un gran tema. Hoy vimos justamente que bueno, todo parece indicar que Mónica Maxise, quien estaba al frente de CONAPRED, al haber sugerido este gran foro de no discriminación, racismo y demás, en donde invita al famoso Chumel Torres, pues la primera no dama de este país, Beatriz Gutiérrez Müller, pues hace un llamado en Twitter cómo es posible justamente pues invitar a este foro a este influencer, este tuitero. Se genera toda una revolución en las redes sociales, conversaciones polarizadas, a favor, en contra, hasta que, bueno, el propio Chumel Torres sale y dice, si estuviera acá mi mamá viva, me pediría que le ofreciera una disculpa. Nunca fue mi intención, generar todo este caos, ¿no? Mi más sentida disculpa. No hubo respuesta por parte, por supuesto, de la esposa del presidente de la República, pero hoy se sabe que la Secretaría de Gobernación le pide a Mónica Maxise su renuncia. Pero también lo más complicado es que hoy en la mañana, en rueda de prensa, el propio presidente de la República dice que él no sabía que existía la CONAPRED y que además pues tendría que desaparecer y que mejor este tema lo llevara la propia Secretaría de Gobernación. Horas más tarde resulta que Gobernación le pide la renuncia a Maxise. Sí, parece que, imagínate que verdaderamente esta gran lucha, además de izquierdas, porque es una lucha de izquierdas para que existiera este instituto, verdaderamente desaparezca solamente, digo, perdónenme por lo que le voy a decir, pero por un berrinche, por un enojo, por una intolerancia justamente a la crítica, a disentir y además a todo lo que representan las redes sociales con este país que está tan polarizado y que también, debo de decirlo, quien comienza con la polarización es el propio presidente. Entonces, creo que es bien preocupante lo que está sucediendo hoy con Mónica Maxise, que también sería un tema de violencia política en razón de género. Jazz, ¿qué opinas? Y también platícanos tú qué has vivido en estos años que has estado justamente en espacios políticos y públicos en temas de violencia y cómo has tratado de solventarlos o cuál ha sido tu estrategia. Bueno, pues primero lamentable lo que pasó. Digo, si el criterio, como decían, va a ser que porque desconocía la existencia de
de ese organismo es que se iba a desaparecer, bueno, pues entonces creo que si sería por quien lo conoce o no conoce un instituto que se desaparezca, híjole, creo que el criterio es demasiado corto y mediocre como para que algo tan importante que ha sido la lucha de muchos años y que es importante que esté dentro de la administración pública, que esté, es de verdad, cuando lo leí, yo lo volví a leer y dije, no puede ser. Volví a ver el video y cuando él todavía se voltea y dice, ¿cómo se llama? Cuando él mismo hace un par de semanas, no tiene mucho, que presentó a la titular, ¿no? Entonces digo, bueno, pues ahí lo dejamos. Y respecto a las situaciones que he vivido, efectivamente, creo que el mayor número de mujeres que estamos dentro de la política, y no me dejarás mentir, hemos pasado por diferente tipo de situaciones de violencia política. Desde las redes sociales, como bien lo mencionabas, el cuestionamiento de tu cuerpo, el cuestionamiento de tus posicionamientos, el cuestionamiento de tus logros, de tus éxitos, vaya, hasta de tus fracasos. Hay un cuestionamiento y hay un doble foco, ¿no? Las mujeres siempre hemos tenido esos doble foco, ¿no? El foco que tenemos de la responsabilidad de lo que estamos realizando y el foco social de tener que hacer todo bien. Y en el momento en que se comete algún error, en el momento en que no se cumple con esas expectativas sociales que tenemos encima de nosotras, pues viene ya ven, por eso no les debíamos darles la oportunidad, ya ven, es que así son las mujeres, ya ven, pero querían que las mujeres estuvieran, ¿no? Entonces, también es cierto que en muchas de las cosas se han ido avanzando, porque no todo es así, también creo que se ha ido reforzando más la sororidad. Hoy veo con muchísimo gusto cómo hay grupos de mujeres de diferentes partidos políticos en donde lo mismo podemos platicar o llegar a un acuerdo con alguna diputada del PAN, del PRD, del PRI, etcétera, donde esa diversidad de ideologías y de pensamientos se enriquecen. La sororidad, salió a la luz esa palabra, ¿no? Que hace muchísimos años decían, ¿y eso qué es? ¿No? Esa sororidad la hemos hecho nuestra, hemos hecho nuestra toda esta lucha, toda esta historia, la hemos hecho nuestra, y creo que eso ha sido lo bueno. Entre todo ese caminar de violencia política también está lo bueno, ¿no? Hemos encontrado amigas, hemos encontrado aliadas, hemos encontrado esa llamada de la amiga a esa hora donde, ¿sabes qué? Me está pasando esto, mira, me están atacando de este sentido, y nosotras unimos el esfuerzo, sacamos desplegados, hacemos, decimos, iniciamos campañas en redes, si hay que ir a manifestarnos, lo hacemos. Creo que esa es la otra parte, ¿no? El que hemos reforzado ese amor propio que nos tenemos, ese amor de hermanas que nos debemos de tener entre las mujeres, que no necesitamos ser amigas para ser aliadas, para poder crecer juntas. Y creo que esa es una parte. Las acciones que he vivido en cuanto al tema de violencia, pues han sido a través de redes sociales, han sido también a través de temas de cargos públicos. Hace algún par de años, por una cuestión de violencia de otra misma mujer, tuve que presentar la renuncia a la Diputación Federal, la candidatura de suplencia de la Diputación Federal por mi distrito, y entre mucha larga lista de situaciones que sí, a veces uno lo recuerda, y lo recuerda uno con tristeza también, con coraje, pero también con un merecimiento de fortaleza, porque uno ha pasado por eso, porque uno salió ilesa también de eso, nos ha hecho más fuertes, y también nos permite poder entender a la otra, ¿no? Poder ser empáticas con quienes están viviendo este tipo de situaciones, porque a veces si difícilmente alguien que no lo ha vivido va a entender, ¿no? Esos ataques que uno vive, ¿no? El que te manden ese mensaje en donde te dicen, claro, seguro porque diste y estás ahí por esto, seguro lograste esto porque te acostaste con tal, seguro esto, es que solo eres una cara bonita, por eso estás ahí, es que solo es que tu cuerpo, esto, o sea, todo esos mensajes, todo ese tipo de situaciones que no necesariamente a veces vienen de los políticos, también vienen ese tipo de violencia a veces de la misma ciudadanía, ¿no? Pero creo que tenemos que ir redoblando los esfuerzos en poder ir sensibilizando, como les decía el otro día, a ver, es parte de ese sistema patriarcal y se les manda mucho amor, muchas bendiciones, y que
se entiende que es parte de ese sistema patriarcal en el cual tenemos que ir dando la batalla día a día para poder afrontarlo, con mucha empatía, con haber entendido el por qué ellos son así. Es como trato de decir, a ver, Yasmín, no te enojes, mira, es parte de, pero también asumiendo las responsabilidades legales cuando así tiene que ser, porque pues nosotras tenemos que hacer frente a eso y poner el ejemplo, sobre todo como servidoras públicas. Oye, Jazz, y hablando un poco de esa parte de poner el ejemplo y demás, yo te he de decir que admiro mucho a las mujeres que toman esta decisión de dar el paso y entrar a un entorno de lo público. No solamente a quienes, como tú, están en un cargo de elección popular, sino en general a todas las que deciden dar este paso hacia la escena de lo público, que puede ser como activistas, como servidoras públicas, porque cuando en algún momento empezamos a analizar cómo debía ser una reforma en materia de violencia política, yo fui de las que dio su opinión, ¿verdad?, que no solo podríamos estarnos refiriendo a los procesos como tal político-electorales, porque la violencia política se ejerce cuando una mujer en un cargo donde públicamente puede afrontar una decisión, por el simple hecho de ser mujer, es objeto de una cantidad de acosos, hostigamientos, o en su caso, pues ya violencias físicas, como lo que estamos ahora narrando que está pasando en este ayuntamiento. Pero creo que cuando hablamos de que ya nuestro país tiene por fin este gran paquete a nivel nacional, ya reconoció la violencia política en razón de género contra mujeres y que en el estado de Puebla pues están haciendo los esfuerzos, porque he de decirles que haciendo la revisión yo me encontré por ahí que nuestra ley para una vida libre de violencia de las mujeres en el estado ya desde diciembre del 2019 incorporó como tal el reconocimiento a la prohibición de la violencia política contra mujeres. Pero efectivamente nos hace falta homologar lo que apenas ocurrió a nivel nacional e incorporarlo en el catálogo de delitos en el Código Penal de nuestro estado. Pero digamos que ahí vamos, ¿no? O sea, ya está la agenda, viene el impulso por parte de la diputada Rocío García Olmedo, que ha dado una batalla increíble en el Congreso del Estado para poner estos temas sobre la mesa de las reformas legislativas. Pero entonces, ¿cómo le decimos, y esa ahí ya me la copio de mi querida comadre, cómo socializamos con la ciudadanía que se dan estas reformas? Porque cuando hablamos de violencia política, la gente luego dice, ¡prum! O sea, se hace como un gran salto, como que en todos los demás temas, si decimos feminicidio, si hablamos de hostigamiento en el entorno virtual, como por ejemplo la ley Olimpia, o hablamos de hostigamiento laboral, la gente, hombres y mujeres, como que más rápido les hace sentido y dicen, sí, son banderas por las que debemos de luchar, sí, vamos a ponernos las gafas violeta y vamos a entrarle todas y todos. Pero cuando hablamos de temas políticos, como que otra vez se desinfla todo el entorno, porque aunque han hecho estos cambios algunas agendas político-partidistas, yo no sé, se dice mucho, pero en las acciones les cuesta mucho concretar, o nos cuesta mucho concretar, que no se genere una distorsión y una separación. Yo desde que escucho por ahí que alguien empieza su discurso, porque los ciudadanos de a pie, digo, no, pues ya salimos mal, ¿verdad? Porque en realidad, pues somos iguales, ¿no? Y desde el principio en el que tú estás como haciendo esta separación de ustedes los ciudadanos de pie y nosotros los del sector donde se toman las decisiones políticas y se construye la democracia de este país, digo, no, ya valimos, o sea, estamos generando una barrera. ¿Cómo le decimos a la sociedad, cómo le decimos a las personas que nos están acompañando esta noche que es importante hablar de la violencia política contra las mujeres? ¿Cómo les decimos que no es solamente para las que están ejerciendo un cargo de elección popular? ¿Y cómo le enseñamos también a las propias mujeres que están en el entorno político que un tema es la violencia política
que se comete, como este terrible caso que está pasando con esta presidenta municipal, que es diferente a tener esta capacidad de diálogo y de tener una diferente opinión. ¿Por qué? Porque en materia política mucho tiene que ver con las opiniones o las decisiones de las actoras y los actores políticos. Pero ¿cómo generamos este mensaje donde la gente diga, ok, ya entendí por qué sí me tengo que sumar a que se prohíba la violencia política? Y la otra, ¿cómo le decimos a las políticas que no se vale agotar el discurso público político de violencia política cada que no estamos de acuerdo en nuestras opiniones? Porque si no, entonces se genera una distorsión y cada que no estamos de acuerdo en algo, no falta quien dice, violencia política, me estás aplicando violencia política. Y desgastan otra vez el discurso, y entonces cuando están ocurriendo hechos graves que requieren la intervención de las autoridades y de la sociedad, para que la sociedad salga y diga, oigan, esto no se vale, pues la sociedad se desinfla porque dice, no manches, pues lo ocupan, como decías hace un rato, a voluntades, a caprichos. Ahorita me aplica a mí porque yo lo estoy viviendo y entonces salgo y digo, sí, violencia política en razón de género o violencia contra las mujeres porque la estás padeciendo. Pero al rato cuando le está pasando a la comadre de enfrente, te volteas y dices, no, petita, no, porque aparte es del otro partido, chin, o sea, si yo ahorita digo algo, se me va a caer el acuerdo que ya tenía yo porque ya habíamos dicho que no sé qué. Eso que se llama congruencia. Eso que debiera ser algo básico para no desgastar a la sociedad y tener que volverles a explicar, como ahorita ya nos va a explicar, porque es bien importante visibilizar el discurso de erradiquemos la violencia política en razón de género contra mujeres. Mira, coincido perfectamente contigo en cuando decías, es que a veces me pasa a mí y la demás dice, no, es que no es, ¿no? Le pasa a la enfrente y entonces espera que yo diga, ¿no? Es como todo un círculo vicioso, ¿no? Y que la violencia política ya vaya como, hasta como marca sería, en campañas electorales, la escuchas todos los días, ¿no? Es que fue un tema de violencia política, un tema de violencia política, un tema de violencia política. Y creo que lo importante es poder sensibilizar. Yo creo que siempre, y partir desde el tema de la prevención, y hacer mucho hincapié en que el tema político es el reflejo de la sociedad. Como cuando el otro día me invitaron a dar una plática, a hablar sobre el tema de violencia de género en las áreas de los deportes, ¿no? Entonces, a veces dices, bueno, pues, ¿y qué puede haber, no? ¿Cómo puede darse? ¿O cómo es esa relación? ¿No? En el tema de la salud, porque siempre va a haber una relación dialéctica, es una relación, como sea la sociedad, es como se va a reflejar en estos ámbitos, en esos aspectos de la sociedad. Y uno de ellos, evidentemente, es el tema político. Entonces, si nosotros de entrada no podemos reconocer a la violencia de género como un problema de salud pública, si no podemos entender que la violencia de género, lo dijo la Organización Mundial de la Salud, es una pandemia, antes de esta pandemia, que ahora ya tenemos la pandemia detrás de la pandemia, si no podemos entender cuántas mujeres mueren al año por temas de violencia de género, y que la violencia política le ha quitado y le ha arrebatado también la vida a varias mujeres, como pasó aquí en Puebla, entonces no vamos a poder nunca como poder entender ¿por qué es que es importante hacerlo? Porque no vamos a magnificar ni las consecuencias que tiene, ni que es el reflejo de la sociedad, ni que es un problema de salud pública. No es un problema de que yo tengo una diferencia de opinión con la del partido de enfrente. Es que la gente también a veces lo entiende así, ¿no? Es que se están peleando porque tienen una creencia diferente, porque ella está opinando lo contrario con la del partido y del color de enfrente que es diferente. Pero que realmente es un tema de salud pública, y al tener un tema de salud pública está en todas las áreas. Está en el deporte, está en la política, está en la academia, está en las artes, está en todos lados. Y que lo que tenemos que hacer como sociedad es hacer frente desde todos los lados, porque no podemos dar solamente la batalla
en un aspecto de la vida, es decir, solamente en el tema a lo mejor digital. Se dio, se logró, se unió, la gente lo entendía y decía, sí, ¿sabes qué? Esto nos afecta, vamos a unirnos, se unieron, se dio la lucha, se lograron grandes avances a nivel nacional. Cuando viene el tema de reformas, por ejemplo, del tema de feminicidios, ¿no? Lo entienden, ok, sí, es que es por evitar el mayor número de feminicidios, etcétera, etcétera. Pero entonces, uno de los aspectos de la vida, pues, es la política. Y dentro de la política también se dan esas situaciones. Y también cobran vidas, y también la padecen las mujeres. Pero lo más grave también es que muchas de esas mujeres son las encargadas de crear, coordinar, aplicar políticas públicas, programas o acciones en favor de la violencia de género, en favor de erradicar la violencia de género, de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia de género. Entonces, lo decías tú al inicio, Norma, a veces decimos la política, yo estoy alejada, yo no quiero saber, ¿no? Como el tema de la política, es que eso no me gusta. Pero es que la realidad es que hacemos política todo el tiempo. Hacemos política en nuestra casa, hacemos política con el novio, cuando, oye, pues vamos al cine, no vamos, y vamos, que comemos, no comemos. O sea, eso es la política, son los acuerdos, es generar, eso es poder lograr un acuerdo, poder lograr algo a través del diálogo, de la negociación. Eso es hacer política. Hacemos política todo el tiempo, con las amigas, con la comadre, con el novio, con la prima, con la familia, con todo. Y entonces, por eso es que ahí viene lo personal. Es público, es político, porque la política está en todos lados, porque la política también es una parte importante de la sociedad, y así como está en las redes sociales, así como está en el deporte, como está en la medicina, también está en la política. Y creo que lo importante, pues, es dar a conocer el concepto de manera general, es poder explicar, capacitar, sensibilizar a nuestras compañeras. Nosotros en el Partido Revolucionario Institucional recibimos mucha capacitación también por parte del OMPRI, del Instituto Reyes Heroles, del comité directivo, talleres para conocer, para saber qué se hace en caso de violencia de género, cómo poder actuar de manera jurídica, cómo poder levantar la voz, etcétera. Pero creo que eso es importante y que lo tienen que hacer todos los partidos políticos, que tienen que poner una puntual atención en la capacitación de las mujeres que están participando y también de los hombres que están participando en el tema político en razón de la violencia de género, y que también de nosotros corresponde generar acciones, proyectos, programas para poder bajarlo a la ciudadanía con pláticas, con talleres, con conferencias, con actividades, con dinámicas en donde podamos decirles, a ver, así como hay este tipo de violencia, también está la violencia política y afecta así y también ha cobrado vidas. Así es. Y creo que además les voy a decir algo que yo también creo y coincido con ustedes. O sea, una cosa es la definición tal cual en la situación en donde verdaderamente se están violentando a una mujer, y otra, como estaban diciendo bien ustedes, sinsentido en donde la mínima crítica a tu trabajo, a tu desempeño, a tus resultados se torna en un tema de violencia política en razón de género. Me parece que, y esto lo tenemos que entender muy bien, no significa que a las mujeres no se nos pueda criticar, observar, comentar, exhortar, sugerir, ¿sí?, que haya una mejora en el servicio, en la atención, en los resultados, en nuestro desempeño, porque finalmente también estamos siendo públicas, ocupando espacios de incidencia, en donde si estamos en un tema público o político, pues tenemos que rendir resultados. Por algo nos contrataron, por algo estamos o nos votaron, y por algo estamos en este espacio justamente de incidencia, en donde las ciudadanas o mujeres de la oposición o varones de la oposición pueden decir, Edurne, no estás haciendo bien tu trabajo. ¿Dónde están? ¿Cuántos exhortos? ¿Cuántas iniciativas? ¿Saliste a manifestarte? ¿No dijiste? ¿Qué propusiste? ¿Cuánto estás destinando a este tema? ¿Cuáles son tus protocolos, tus estrategias? ¿Cómo transversalizaste? ¿Cuántas mesas con sociedad civil tuviste? O sea, este tema que tiene que ver con lo laboral, tenemos que entender que finalmente se vive en un ambiente público y político, en donde habrá gente que nos tenga que cuestionar, los medios de comunicación, los propios partidos, te decía, otras mujeres, en fin, y que esto no nos tiene que agraviar de manera personal, ni lo tenemos que confundir con una violencia. O sea, finalmente somos sujetas públicas y en este espacio se tendrá que dar este tipo de conversación. Otra parte es meterte en la intimidad, en tu vida privada, en tu tema rasgo físico, o sea, ya la disminución de este tipo de características personales, individuales y muy privadas, entonces sí, ya que se está metiendo en otro ámbito. Entonces, creo que eso es bien importante entenderlo.
porque creo también que esta va a ser una bandera muy usada, muy recurrida en las elecciones del 2021. Ahora están armonizando a nivel nacional justamente esta tipificación y sanción de la violencia política en razón de género, y sería verdaderamente lamentable que se abusara justamente del uso de este mecanismo para garantizar pues todos los derechos políticos, electorales, etcétera, de las mujeres, que son tan importantes, porque entonces tampoco terminarías de examinar, de revisar los que verdaderamente requieren una urgente resolución por la gran cantidad de documentos y recursos que van a estar metidos justamente en donde se debe. Entonces, sí hay que pues generar este mecanismo. Yo siempre hablo de comunicación, todo comunica, hay que volverlo al lenguaje humano, hay que hacer que se entienda, hay que decirle igual a la sociedad. Mi comadre siempre se ríe por mi lenguaje humano, pero es que de verdad lo digo, porque de repente los políticos o las políticas hablan en un lenguaje aquí, igual que los abogados o las abogadas, ¿no? Hablan con tanto garigol y con tanta comilla y con tantas cosas así que los humanos o las humanas nos quedamos viendo con, ay, ¿a todo esto qué significa? ¿Qué quieres decir? O sea, si hablas padrísimo, tienes un vocabulario súper extenso, pero ahora explícamelo en humano porque la neta es que no entendí. Entonces, sí creo que hay un gran reto, sobre todo en estos temas. Digo, hoy justamente sale una nota en los medios de comunicación en donde dice que como medida precautoria a la diputada del PES se le va a asignar una escolta. Entonces, va además de otro tipo de requerimientos por los temas de violencia política de los que fue sujeta en el Congreso. Entonces, yo hago un comentario y digo, bueno, creo que, pues, más allá de una escolta, creo que lo que vendría bien es armonizar ya esta ley para que justamente beneficie a las mujeres de todo el Estado y no sea selectiva, partidista, porque entonces ahí no habría una verdadera incidencia, ¿no? Pongo mi opinión y la diputada contesta y me dice, yo no solicité esa medida, y ya vamos a pasar en los próximos días a armonizar esta ley. Entonces, bueno, felicitar a la diputada, le digo, oye, qué bueno, te felicito, porque es una medida urgente, porque hay muchos estados que no quieren estar armonizando esta ley porque no les conviene. O sea, la realidad es que no es conveniente porque en la campaña que ya va a venir el 2021, y además el 2020, digo, hoy leía que en Hidalgo están diciendo que es probable que la elección sea en septiembre, ya pusieron 40 días y están ahí cabildeando estos temas. Pero independientemente de las 3 gubernaturas que se juegan este año y las 15 del siguiente, el 21 va a ser la batalla, la madre de todas las elecciones, en todos los sentidos políticos, coyunturales, de lecturas, de escenarios, por cómo está el país, justamente, porque vienen el 50% de las papeletas las mujeres, porque en realidad hay un desgaste bastante complicado, y yo seguiré diciendo por la polarización que está viviendo desafortunadamente este país. Entonces, creo que va a ser la batalla de todas las batallas. Entonces, pero las mujeres van a jugar un papel fundamental. El otro día estaba con nosotras Genoveva Huerta y nos decía, solamente hay que buscar 5,000 mujeres, 5,000. Imagínate que cada instituto político tenga que buscar 5,000 mujeres para participar el 2021 en el Estado. Es una locura, ¿no? En dónde está, además de la formación, capacitación, etcétera, que se tiene que generar, bueno, lo mismo, este tema de violencia política de las que van a ser sujetas las mujeres que decidan enfrentarse al 2021. Entonces, creo que tiene que ver con cómo lo bajamos, y aquí también me gustaría hacer como una pausa durante la batalla, siempre digo yo, y es Yasmín Tecozautla, una mujer joven, una mujer que tiene una gran trayectoria en el Partido Revolucionario Institucional, una mujer que, como pueden ver quienes no te conocían y quienes te conocemos, eres brillante, tienes una buena oratoria, hilas perfectamente bien tus ideas, eres elocuente. ¿Qué vamos a esperar o qué podemos esperar de Yas? ¿Dónde se ve Yasmín en un tema político? Creo que seguramente tienes un objetivo, tienes una meta. La verdad es que a mí me gustaría que más mujeres como tú, y lo digo de verdad a título personal, llegaran a espacios de incidencia reales, porque tienes todas las herramientas, tienes todas las credenciales, tienes toda la capacidad, y además eres feminista, además tienes perspectiva de género. Caray, ¿dónde buscamos más Yasmín Tecozautla en el Estado? Platícame, Yas, ¿de dónde salen? ¿Dónde vamos? ¿Dónde buscamos? Ay, amiga, muchísimas gracias. ¿Dónde te deposito? ¿Qué te tomo? Te paso mi cuenta. No, muchas gracias, amiga. Mira, el trabajo que hemos venido realizando, como lo has podido ir viendo en redes sociales, pues ha sido un trabajo titánico que no he hecho sola. Tengo un equipo de trabajo, todo conformado por jóvenes recién egresados, algunos aún estudiantes, todos profesionistas. Contenta con ellos porque, como yo siempre les digo, prohibido pensar en el próximo año porque tenemos que entregar buenos resultados hoy
y al siguiente día tenemos que entregar buenos resultados hoy. Y yo creo que el pasaporte para lo futuro siempre será el trabajo presente. Creo que para poder cosechar vamos a tener primero que sembrar y estamos trabajando. No sé qué nos depara el siguiente año o qué es lo que sea mejor para nosotros. Y digo nosotras y nosotros porque también está mi equipo. Pero yo creo que desde donde estemos, no tengo la menor duda que, como dice mi hashtag, seguimos trabajando y que estaremos siempre con una perspectiva de género. Yo espero que vengan buenos tiempos para todas y para todos. Yo espero que podamos en el 2021 tener un respiro de tanta improvisación, de tanto salto al vacío en temas de política pública, de proyectos que lejos de abonar un crecimiento democrático, como bien lo decía, se polariza, y que ahora, en lugar de vernos como esos mexicanos siempre unidos, ahora hay una división. Y tú lo decías, Edurne, un día, lo recuerdo muy bien en una conferencia que nos diste, ¿no? Decías, esa división entre el fifí y el chairo, ¿no? Esa división que se hace cuando nosotros mencionamos, cuando lo hacemos, sea quien sea de este lado, sea del otro, ¿no? Pero que se polariza. Yo espero que el trabajo que se está haciendo nos permita poder estar en una posición en donde podamos seguir impulsando cambios a favor de las mujeres. No sé si esta sea mi última intervención, pero me gustaría terminar con 2 frases. Hay una de Beatriz Paredes que me gusta mucho y que muchas veces la he citado y que dice, yo puedo ser, lo que yo he querido en un equipo es poder construir a futuro. En ese equipo yo puedo ser general, teniente, cabo, a mí los puestos no me importan. A mí lo que me interesa son los proyectos. En qué medida, desde determinada posición, de acuerdo a la estrategia, podemos alcanzar esos proyectos. Eso a mí me da un grado de tranquilidad distinto al de muchas otras personas, porque a mí no me mueven las ambiciones, a mí me mueven los proyectos. Y eso me hace estar tranquila y tener un grado de tranquilidad diferente al de otros políticos. Eso dice Beatriz Paredes Rangel. Una vez lo leí y dije, me gusta. Vamos por un proyecto, y en ese proyecto van las mujeres, en ese proyecto va a poder poner un granito de arena con perspectiva de género, y poder seguir creciendo políticamente, ¿por qué no? Porque también, como lo hemos dicho, a veces las mujeres, ¿no? Tenemos ese miedo de decir, es que quiero crecer, quiero seguir creciendo, quiero seguir aprendiendo, y yo sé que desde donde yo esté, seguiremos impulsando acciones a favor de las mujeres y de los jóvenes. Así que pues, van sus buenas vibras para que el próximo año sea un buen año. No, mira, yo te digo una cosa, porque Jazz no lo va a decir, porque, claro, también es buena política. Déjenme decirles que sí es buena política, y entonces se salió por las ramas de lo que yo dije. Pero voy a decir algo que no va a decir Jazz. A mí sí me gustaría, a Edurne Ochoa le encantaría ver a Yasmín Tecozautla yendo para una presidencia municipal, para una diputación federal, porque de verdad creo que tú tienes los tamaños, tienes las formas, tienes todas las condiciones para estar en estos espacios ya en donde se ejerce mayor poder, en donde hay más presupuesto, en donde hay más incidencia, en donde hay más capacidad, posibilidad verdaderamente de transformación, y evidentemente repito, con la experiencia, con la perspectiva de género, necesitamos urgentemente mujeres como tú, te lo digo de verdad, independientemente de que luego me deposites, yo te paso la cuenta, pero sí que necesitamos mujeres como tú, en verdad. Entonces yo estoy convencida que se te van a abrir muchas puertas, Jazz, que verdaderamente tu partido va a voltear a ver en esta cantera de posibilidades que se tiene al interior, en donde están estos grandes perfiles, porque además voy a decirte algo que le va a suceder al PRI, le va a suceder al PAN, al PRD, a MC, a Morena, al Verde, al PT. Bueno, igual ya no, porque estos van en alianza, ¿no? Van a ir PT, Verde, Morena. Pero los demás, pues yo creo que también, pero todavía se hacen del rogar. Pero la cosa es que la realidad es que con que haya 300 perfiles competitivos, con capacidad, con conocimiento, con cauce de más, y esos 300 lleguen a San Lázaro y entonces hagan un gran frente para que dejen de estar sucediendo barbaridades en este país. Con eso ya ganamos. Así que verdaderamente los partidos pueden tener esta posibilidad generosa. Las y los ciudadanos, como tú bien lo dices, yo también soy una mujer de proyectos. Oye, pero es que alguien, Edurne, tú quieres ir aquí, pero está esta persona.
yo me volteo y digo, oye, pues si tiene mayores posibilidades, capacidad, etcétera, que vaya, porque el tema no es individual, es colectivo, y la lucha feminista es un tema colectivo. Hoy subí a mis redes sociales y puse, o luchamos en colectivo o nos van a desaparecer en lo individual. Y que nos quede claridad de esto que está sucediendo en este gobierno de la 4T, y hay que decirlo fuerte y alto, algo que tenemos que hacer, lo único que no nos pueden quitar es nuestra palabra, nuestra voz. Ya nos quitaron presupuesto, ya nos quitaron acciones, ya nos quitaron absolutamente muchísimas cosas por las que hemos luchado. Y yo quisiera decirle a la gente que nos está viendo y que después nos va a ver, que el día en que en este país genere más indignación la palabra feminicidio que la palabra feminista, a lo mejor, tal vez a lo mejor en esa ocasión este país va a cambiar. Porque resulta que más vale asumirte pues casi feminicida en lugar de feminista, porque nada más dices feminista, genera así como que, ¡ay, cómo es posible! La bruja cacle y te ponen un montón de definiciones, y la palabra feminicidio y los propios feminicidios como tal no nos indignan, no nos mueven. Ya está tan normalizada esta violencia en contra de las mujeres que ha dejado de doler, ha dejado de esta indiferencia terrible que sigue matando y que seguiré diciendo tu indiferencia mata, porque esa es una realidad. Entonces, de verdad, Jazz, que qué gusto haber podido conversar contigo hoy, esta noche en Ponte las Gafas Violeta, decirte que esta es tu casa, las veces que tú quieras y quieras venirnos a platicar algo interesante, un programa, un proyecto, algo que estés haciendo, una iniciativa, una idea, o no más venir aquí a platicar, ¿no? La neta es que esta, de verdad, siempre va a ser, pues, un espacio para participar. Te digo que ha sido un gusto conocer más de tu vida, conocer más tu visión, y que ojalá y de verdad, quienes toman las decisiones, aquí yo voy otra vez para que me vuelva a depositar la Jazz, te tomen en cuenta, estoy convencida que así será, y que sigas luchando desde tus espacios a favor de los derechos de todas las mujeres. Tenemos y necesitamos más voces como la tuya, con coherencia, con congruencia y sobre todo muy elocuentes. Te mando de verdad un fuerte abrazo, querida Jazz. Muchísimas gracias. También. Muchísimas gracias. Aquí a la iniciativa de mi querida comadre, porque yo sé que también en el entorno político, pues tú ahí vas midiendo cómo se van dando las cosas, los acuerdos, el diálogo y demás, pero yo también creo que siempre es bueno entre todas impulsarnos. Entonces, ya sabes que cuentas conmigo, yo me llevo la parte de tu tema legal, ver tus entregas, recepción, temas de responsabilidades de servidores públicos, propuestas legislativas, yo te armo todo eso, y tú confiada, porque yo sí creo que en equipo va a ser mucho más fácil que todas, porque eso necesitamos, que lleguen a ocupar estos espacios mujeres comprometidas, mujeres formadas, mujeres que les atraviesa, no solo porque lo sienten, sino porque ya llevaron todo un proceso de formación en lo personal. En fin, yo la verdad me sumo a esta iniciativa de mi comadre, y yo espero ya que te vayas enfilando para el 2021. Y agradecerte mucho también, pues yo creo que en la medida en la que Ponte las Gafas Violeta siga visibilizando temas de participación política activa, va a ser posible que les lleguemos a esas cifras, porque de verdad que 5,000, como dijeron el otro día, está muy complicado, aunque vayan en 2 grandes bloques de alianza, siguen siendo 10,000 perfiles. Entonces, quienes nos estén escuchando ya saben, hay que sumarse, hay que formarse, hay que decir que sí se puede, y por acá ya está comunicación política y asesoría legal. Entonces, ya, vamos armando el paquete. Quiero también aprovechar antes de hacer la conclusión, el reconocerle a la diputada Rocío García Olmedo su gran interés, entre que estábamos aquí conversando con Jazz, se dio esta situación, la diputada ha podido identificar que efectivamente esta situación está ocurriendo en Coyotepec, que Dora Ávila Martínez no es la presidenta municipal, es la presidenta del DIF, y que justamente hablando de violencia política, lo que hicieron los regidores fue amagar pues amenazar al presidente municipal, que es Eleuterio Melchor Campos, para pues presionarlo a través de privar de manera ilegal la libertad de su esposa, quien es, insisto, presidenta del DIF municipal. Y ahora el presidente está en movilidad, él está buscando el apoyo
en Tepeji de Rodríguez para que se realicen las denuncias, pueda llegar policía, pero ya nos está reportando la diputada, insisto, que luego que escuchó este llamado se puso las superpilas y que ya hay en estos, bueno, hace unos minutos ya se está reportando con la diputada, personal de comisionado de gobierno, para ir a atender directamente el tema. Me imagino que ya se encuentra en movilidad esta persona y a la diputada Rocío le van a estar reportando cómo se dan estos avances. Esperemos que tanto policía como el comisionado del área de gobierno pues lleguen a tiempo y liberen a la señora Dora Ávila Martínez, quien es presidenta del DIF municipal. Y bueno, insistimos, ¿no? Justo hoy que estamos hablando acá de pues este cambio de chip que tiene que existir, el diálogo, las mesas de negociación, la charla y en su caso la promoción de acciones legales, pero no la violencia. No hay razón, no hay justificación para pues llevar de esta manera a este nivel una situación de alguna inconformidad que llegase a estar existiendo en este ayuntamiento. Entonces, gracias, diputada Rocío García Olmedo, por haber atendido de manera pronta este llamado. Muchas gracias también a Celia. Ay, perdón, es que yo traigo aquí como toda la bola de mensajes, pero bueno, a una querida amiga de 33 mujeres, Celia, quien fue quien hizo pues todos estos cruces de información y pasó todos los datos, por estar también al pendiente, y pues a todas las personas que por acá también nos preguntaban que qué estaba pasando, pues decirles que ya la diputada Rocío García Olmedo ha tomado aquí la intervención y bueno, ya se están generando ahí canales de comunicación. Esperemos que esta situación pues no se torne más complicada. Y Jazz, ¿qué le vamos a decir entonces a las demás chicas que queremos que se sumen? ¿Qué mensaje les envías de ánimo, de aliento, de fortaleza y sobre todo pues de que no decaiga este entusiasmo? Porque algunas que tal vez nos están escuchando esta noche ya han tenido ya han sentido este latir en su corazón, este llamado, pero hay algo que no las anima. Y luego nosotras salimos con que tienen secuestrada a una presidenta del DIF, pues han de decir no, muchas gracias. No, esto es una situación pues que no ocurre todos los días. Lo que sí puede ocurrir, ¿qué es, Jazz? Hay una frase de el libro de Historia Viva de Hillary Clinton, donde ella precisamente termina de pasar por varios sucesos que la hacen cuestionarse si realmente valía la pena todo, ¿no? Valía la pena todo eso, como cuando pasan situaciones como la que en este momento nos enteramos y como las que hemos vivido y de las que conocemos. Y entonces ella se pregunta y ella se contesta y lo dice: pese a todas las desilusiones que me ha dado la política, sigo pensando que es el único camino para conducir a un cambio pacífico y duradero en la sociedad. Y me gustó mucho porque, y decía, y cerraba más o menos algo así como decía, aunque sea solo para mantener a los malos lejos del poder, ¿no? Entonces, creo que me gustó mucho porque muchas veces me ha pasado cuando decía en una de las preguntas de Edurne hace rato, hay días que llegas harta y dices sí, últimamente, el otro día le escribí ahí a Edurne. Sí ha habido días, pero también digo, a ver, se han logrado muchas cosas, hemos sido de los municipios donde hemos realizado muchas actividades en favor de las mujeres. Propusimos ante Cabildo la creación del protocolo para atención de casos de cuestión de acoso y hostigamiento al interior del ayuntamiento. Fuimos de los primeros en subsanar algunas de las observaciones que se nos pidieron por el tema de la alerta. El año pasado logramos la transversalidad 2019. Este año, bueno, pues estamos en espera de lograr transversalidad 2020. Hemos generado acciones con la ciudadanía, con las niñas, con los adolescentes. Entonces, eso me motiva a saber que sí se puede y si realmente hay esa vocación, porque la política es una forma de vida. Y cuando digo forma de vida no es porque tú vivas de ahí, es porque realmente es una forma de vivir y de regresarle a la sociedad y de servir. Entonces, cierro con la frase de Hillary Clinton, sí, pese a todas las desilusiones que me ha dado la política, sigo pensando
que es el único camino pacífico para lograr cambios grandes, verdaderos y duraderos en la sociedad. Me encantó, Jazz, porque además yo le resumiría así: la política abre caminos. Gracias. Gracias. Ahora regístralo. No, yo me voy a robar una de ahí que ya la vi, que decía, si no luchamos en lo colectivo, ¿cómo era? Si no luchamos en lo colectivo, nos van a destruir. Desaparecer en lo individual. Nos van a desaparecer en lo individual. Ya aquí la estoy. Ahorita voy a poner. Es toda tuya, Jazz, porque de verdad que tenemos que unirnos. Yo también, y te lo digo aquí públicamente, si tú vas y tú necesitas consultoría, comunicación, lo que sea, que eso no te detenga. Yo también aquí estoy, está la comadre, y seguramente hay muchas más mujeres que tejeremos redes para ver a más perfiles como tú ahí. Creo que cada quien tiene que estar donde le toca, ¿no? Y eso, animar de verdad a las mujeres a que participen, si tienen la cosquillita, la duda, las ganas o tal. Yo aquí les voy adelantando, 33 Mujeres hace una alianza con ALACOP y con Mujeres de la Política. Vamos a lanzar un proyecto que se llama Pink Bunker, Ellas al Poder. Van a ser más de 30 horas de formación política para mujeres con visión de género, en donde estaremos pues fortaleciendo justamente a mujeres a nivel Latinoamérica, porque van a ser online las capacitaciones. Entonces, esto va a ser algo muy importante porque todos los demás proyectos que existen de formación política en lo general no tienen esta perspectiva de género, no hablan de nuestras agendas y además comienzan desde un previo, no desde un antes. Hoy las mujeres que están pensando acceder a estos espacios de toma de decisión quieren saber qué es una campaña, qué tienen que hacer, a qué se van a enfrentar, con quién tienen que hablar, qué pasa en la familia, qué escenarios se van a empezar a generar, en dónde hay que subsanar, etcétera, ¿no? A muchas mujeres llegan, sí, quieres, las meten y de repente dicen, oye, espérame, pero nadie me avisó de qué va esto. Entonces, vamos a hacer como todo un antes y luego un intermedio y luego un después de lo que representa una campaña y también con esta visión para que tratemos de garantizar que quienes accedan a estos espacios de toma de decisión tengan perspectiva de género, entiendan el por qué se están buscando este tipo de agendas, por qué hay que hacer la voz, por qué hay que hacer incidencia y que seguramente si más mujeres entramos a los espacios de toma de decisión con esta perspectiva, este país, este mundo va a cambiar, se los digo de verdad. Entonces, estén esperando próximamente Pink Bunker, Ellas al Poder, de verdad va a valer la pena y después les vamos a tener otra sorpresa para la Cumbre de Comunicación Política. Pero, pues ya aquí tienes a dos grandes aliadas, una amiga también que te estima, que te reconoce, además te honra y que de verdad ha sido un placer tenerte esta noche. Yo también me voy a quedar con esa frase de Hillary Clinton y creo que todas las mujeres deberían de tenerlo. Transformemos el entorno, hagamos mejores sociedades, generemos también condiciones para más mujeres, para nuestra comunidad, porque no hay mayor satisfacción que generar estas posibilidades para otras personas. De verdad que sigo creyendo que en este mundo no te vas a llevar nada material, pero sí vas a dejar un legado, sí vas a dejar huellas, sí vas a trascender y con que impactes la vida de una sola mujer, de una sola persona, con eso de verdad puedes darte por satisfecho en esta vida. Así que gracias por inspirar, Jazz, gracias por estar hoy con nosotras y pues yo sí espero que verte en una presidencia municipal, Jazz, o sea, no sé si en esta o en la que viene, pero tú tienes que ser presidenta y yo me tengo que sentar y decirte, feminista, presidenta Puebla, muy bien, aplausos, nos echamos una chela o un vinito para festejar, para brindar, ¿verdad? Sí, comadre, sí, cómo no, una chela y nos va a dar muchísimo gusto ver que sigas conquistando espacios y que sigas pues llegando a más lugares de incidencia, querida. Ya te mando un fuerte abrazo y todo mi cariño. Muchas gracias. Oye, y mañana que aquí la regidora se destapa. Ándale, destapa la regidora para presidenta municipal. Le van a llevar su campaña, lo jurídico, lo mediático y todo. Ya tiene consultoría, ya tiene despacho jurídico, ya tiene todo. ¿Para qué quieres mañana? Todo, ya sabes que de por sí, dicen, es verdad, mira, si de por sí todo lo que hacemos les incomoda, pues caray, hagámoslo, seamos felices, ¿no? Generemos incidencia a quienes queremos, porque además te voy a decir una cosa desafortunada de este país, digo, las que ya están cerrando y siempre ya mentimos cuando decimos que el programa es de 9 a 10, nunca hemos terminado a las 10, hay veces que hasta las 12 de la noche, para que me entiendas, pero lo que te quiero decir es la realidad es que en este país está, primero, castigado ser joven, ser guapa y ser inteligente, no hay manera, o sea, no hay manera, o sea, no hay posibilidad.
porque automáticamente viene un descrédito, viene una señal, o sea, te empiezan a señalar, te empiezan a criticar, todo sucede. Eso por una parte. Luego, en segundo lugar, no puede ser que te distingas del resto de tu colectivo, que brilles más, que tengas más herramientas, posibilidades, porque hay una lucha por apagar tu brillo, por señalarte, porque no destaques, terrible. En lugar de darnos la mano y decir, oye, quiero aprender de ti, enséñame, ¿qué leo? ¿Cómo te formaste? Verte y querer tener referentes y decir, oye, yo me quiero parecer a Yasmín, Jazz, ¿qué estudiaste? Platícame. ¿Sí me explico? O sea, podemos seguir construyendo sin tener que destruir la luz de otras mujeres. Y creo que eso de verdad tenemos que fomentarlo, tenemos que decirlo. Así que tú tienes tu propia luz, brillas, estés en donde estés, y pues el brillo le incomoda a mucha gente. Pues igual y para tu campaña o así, compra gafas violeta oscuras y entonces repártelas, pues para que no les moleste tu brillo. Eso sí, violeta para que les hables de la perspectiva de género, ¿no? Pero que no. Ya no digas más porque los van a descubrir y van a pasar el plan secreto. Plan secreto. Pero de verdad, así como con Jazz, a mi comadre le pasa, a mí me pasa, a muchas mujeres que estamos pues destacando de la conversación de nuestro trabajo, y eso finalmente es señal no solamente de que avanzamos, sino es señal de que algo bueno estamos haciendo. Recuerden que detrás de las envidias, de los chismes, siempre hay una persona que te envidia, que te admira y que quisiera ser como tú y estar donde tú estás con tus posibilidades. Entonces, tomémoslo de la parte positiva, tú adelante, Jazz, y pues bueno, aquí sabes que tienes a dos grandes aliadas que de verdad van a caminar contigo cuando así lo necesites. Así que ahora sí, te mando muchos besos, te mando abrazos. Comadre, ¿qué tenemos mañana? Mañana, viernes de historias que inspiran, nos va a estar acompañando Susana Woto, que es una gran mujer, una excelente amiga, activista, feminista, política, luchadora, representante de causas sociales, y que cuando le decimos todo eso siempre empieza, no, pero yo, no, mañana va a estar por acá y nos va a estar platicando, así como esta noche escuchamos a Jazz, vamos a escuchar mañana a Susi platicándonos eso, cuál ha sido esta trayectoria, cómo sigue siendo su vida allá en Tehuacán, las luchas que hay, porque de verdad que, bueno, conforme vamos conociendo más de nuestro bello estado, en cada municipio hay muchos temas pendientes, entonces mañana no se lo vayan a perder, va a estar buenísimo, vamos a poder conocer más de Susana y vamos también a conocer cómo se encuentra la causa por la igualdad, la lucha feminista en Tehuacán, y pues va a ser, creo que, una excelente noche como esta que pasamos con Jazz, que además fue una noche medio revoloteada, ya no pudimos ni siquiera dar mensajes, yo estaba aquí así de ¿qué hago? Mando mensajes, saludamos a la audiencia, pero bueno, fue una noche en verdad muy interesante, muy enriquecedora, y pues siempre es bueno porque además con Jazz estamos coincidiendo en varios proyectos, pero de repente no tenemos esta oportunidad de conocernos y reconocernos, y también este espacio de Ponte las Gafas Violeta tiene por objetivo eso, porque de repente vamos tan a prisa, vamos tan aceleradas con todas las actividades que tenemos, que no nos damos esa pausa para poder conocer más de las personas, de lo que han vivido y sus trayectorias. Así que yo encantada, muchísimas gracias Jazz, comadre, un placer, un gusto estar con ustedes esta noche. Abrazos, besos virtuales, y les invitamos a que mañana 9 de la noche, juntas y juntos, cambiemos este estado, cambiemos nuestra ciudad y pidamos una sociedad más igualitaria poniéndonos las gafas violeta. ¿Ya ven? Ahí voy y trun. Excelente noche y muchísimas gracias por habernos acompañado.